Profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Daniel Simancas, él es médico epidemiólogo. Doctor Simancas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias, doctor. Tratamos de que la gente entienda lo importante que es que se cuiden en estos momentos en los cuales la pandemia nos está sobrepasando sin lugar a dudas. Hay hospitales saturados, hay el sistema de salud está realmente colapsando. Mientras vemos a diario que se hacen fiestas, que se hacen reuniones sociales, donde hay aglomeraciones de personas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. Hemos hablado ya hace mucho tiempo de picos. Tal vez podríamos decirle en esta ocasión a los ciudadanos que estamos atravesando una segunda ola de contagios de coronavirus aquí en el país. Bueno, muy difícil hablar de una segunda ola, pero estamos ante un repunte impresionante de casos. Hay que darle cifras a la población para que manejen estos momentos. En el Ecuador, 4 personas mueren cada hora debido al COVID. Ese es el reporte del registro civil. Tenemos hasta marzo 28, que son los datos que nos otorga el registro civil, 2.938 muertes, es decir, casi 3.000 muertes en menos de un mes. Cada vez más cerca está un familiar que ha fallecido, un amigo, un compañero. Es momento de regresar al inicio a la primera cuarentena, es decir, tener mucho cuidado con el virus. No es momento de salir, no es momento de los bautizos, matrimonios, reuniones familiares grandes, no es momento de ir a sitios cerrados, a centros comerciales. Desde el momento de quedarnos en casa y hacer lo que nos ha mantenido con vida, que es la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos, ¿no? ¿Desde cuándo vemos este aumento acelerado de casos de COVID-19, si es que podemos tener una fecha como referencia? Bueno, tuvimos unos meses muy buenos, los meses de octubre y noviembre, a pesar de la pandemia. Por eso es que no podríamos hablar de una segunda ola, porque nunca pasamos de la primera. Nunca llegamos a tener 0 casos, nunca llegamos a tener 0 muertes como otros países, nunca controlamos el virus. Y ahora, por ejemplo, desde enero tenemos más de 3.000 muertos, ¿no? Tenemos, es el reporte del registro civil, en enero 3.307 muertes, en febrero 3.217 muertes, se va actualizando esto, y en lo que va de marzo 2.938. Eso sí, las unidades de cuidado intensivo están más que el pico que hubo en agosto y julio del año pasado, que se pensaba que esa era la segunda ola. Y si queremos decirle pues ola, esta sería la tercera ola. La segunda fue en julio y agosto, y la tercera ha empezado desde enero. Y si seguimos así, siendo pues, más grave además. ¿Perdón? Siendo más grave además, si es que nos referiríamos a una segunda. Esta es más grave que la de julio y agosto. Esta está más grave que la de julio y agosto, además que se ha demostrado que la nueva variante es más contagiosa y más letal, ¿no? Ahora, justamente ayer entrevistaba yo a Marco Bonifaz, él es subdirector de auditoría médica del Hospital Sur del Quito, del IES, y nos comentaba justamente sobre la situación que vive ese centro de salud, que es realmente grave, es alarmante. Nos contaba que tienen más del 145% de ocupación, que han tenido que adaptar ciertas áreas para poder recibir a la gente y de alguna manera darles un tanque de oxígeno, aunque sea en una silla, aunque los pongan en el suelo, de alguna manera tratar de atenderlos. Y también nos comentaba que los cuadros con los cuales llegan los pacientes, la gente que ha contraído el virus, son cuadros más graves. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué en estos momentos la gente espera tanto para irse a un hospital? Bueno, son varias las circunstancias. La primera y más importante es que los mensajes comunicacionales
han ido a intentar perderle el miedo al virus para, entre comillas, reactivar la economía. Al final no hemos reactivado la economía y tampoco hemos controlado el virus. La gente espera mucho, se automedica. Es impresionante cómo la gente ya ha tomado como estrategias el consumo de algunos medicamentos y pues sigue trabajando, y este virus pues es como que da un espacio de unos 10 días más o menos, y la gente pues si espera mucho, si no es atendida oportunamente, si no hace reposo, si no se hidrata, si no hace aislamiento, pues este virus agrava su organismo y su organismo responde inmunológicamente, y esta respuesta inmunológica es la que definitivamente empieza a provocar fallo de varios órganos y la muerte. Entonces se demora mucho, soportan mucho tiempo sin oxígeno, por ejemplo, y luego llegan ya en estado muy grave. Y también es el tema de no conseguir camas, ¿no? Uh-huh. Es decir, se queda la gente mucho tiempo en la casa, ya me va a pasar, porque llama pues a los teléfonos de emergencia, no hay clínicas, no hay camas, y entonces el paciente se queda hasta el último, hasta que tiene que ir en una ambulancia y pedir que le abran la puerta, y lo que hacen pues es abrirla y colocarle ahí en el piso o en alguna camilla y colocarle un poco de oxígeno, esperar que alguien muera, porque ahora se está escogiendo a los pacientes, no ahora sino desde enero, se escoge a pacientes que tengan mejor pronóstico y se los intuba o se los coloca en un respirador artificial, y aquellos que tienen más edad, que tienen comorbilidades, desgraciadamente se los pone en la lista de espera, y las consecuencias son obvias, ¿no? ¿Qué tan complicado es, y usted lo mencionaba hace un momento, la automedicación? Hemos visto en el transcurso de este año cómo a cada momento se habla de diferentes medicamentos para atenuar supuestamente los síntomas del COVID-19. Por ejemplo, la ivermectina u otros que se han dado a conocer. ¿Qué tan importante es que la gente entienda que no pueden hacer esto? Es decir, deben consultar definitivamente a un médico antes de simplemente optar por automedicarse. Bueno, los estudios, la literatura médica es muy clara, no recomienda ningún tratamiento, a no ser que el paciente esté hospitalizado, donde se ha visto que algunas drogas, algunos medicamentos empiezan a ayudar al paciente a que se recupere, pero es cuando el paciente está grave. No hay nada para prevenir. En estados leves, en estados moderados, no hay absolutamente nada. La ivermectina, que se lo utilizó masivamente, la hidroxicloroquina, la acitromicina, algún momento tendrán que responder las autoridades que distribuyeron como caramelos esta medicina, pensando que iban a contener una ola. Mire cómo está Guayaquil ahora, ¿no? Sin ninguna cama. ¿De qué ha servido la automedicación? Probablemente causó más perjuicio que beneficio la administración, así como se ha demostrado la administración de hidroxicloroquina y acitromicina, que aumenta en un 30% la necesidad de ventilación mecánica o de asistencia respiratoria. El presidente Bolsonaro, Trump salieron a pedir disculpas a la población por utilizar esta medicina que no ha demostrado ser eficaz, y acá pues seguimos en la misma línea, ¿no? Hay pocos estudios, algo que demuestra que sirve, y por intentar salvar de una manera poco técnica, nada científica, pues empiezan a distribuir esta medicina que puede agravar los cuadros. Ya se ha visto cuadros de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y peor, no digamos de estos dióxido de cloro, de las inyecciones de vitamina C que no sirven para absolutamente nada. Ahora, en este punto, doctor, la única opción para evitar en cierta medida detener este aumento de casos, de contagios de coronavirus, sería justamente esto, que el presidente de la República decrete estos confinamientos, este decreto de excepción en determinadas zonas, en determinadas provincias donde justamente hay mayor cantidad de contagios, por ejemplo, aquí en la provincia de Pichincha. El COE Nacional ha recomendado ahora que se den estos estados de excepción focalizados durante 30 días.
¿Es suficiente tener, por ejemplo, un confinamiento durante esta cantidad de días? ¿En cuánto podría ayudar? Bueno, lo que puede ayudar ahora es que se impide la movilidad de las personas, se impide la salida. Habrá muchos infectados, pero es preferible que infecten a pocos a que infecten en el trabajo, que infecten en las discotecas, que infecten en los bares, en los gimnasios. Se recomendó que se cierren estos lugares de aforo masivo. Se recomendó que tengan cuidado con el feriado de carnaval. El feriado de carnaval fue una locura. Eso es lo que nos está matando lentamente, porque esa bola de nieve de contagios pues no parará, al menos en un par de meses, porque la salida de pacientes críticos es muy lenta, el recambio es muy lento, se demoran un mes, una semana en salir. Entonces, el confinamiento es una medida pésima de salud pública. Lo que da es tiempo para desaturar el sistema sanitario, pero para tomar estrategias. Y acá no se ha tomado. Estuvimos varios meses encerrados el año pasado y no tomamos ninguna decisión. No teníamos pruebas, no teníamos rastreadores de contactos, y ahora vamos a ir al confinamiento, que es necesario epidemiológicamente. Es la última medida que se debe tomar, la peor medida que puede haber, pero es porque no se han tomado otras estrategias a tiempo y no se ha logrado controlar el virus. Es decir, se necesita ese estado de excepción, pero las otras provincias que no entrarán en estado de excepción también se verán en un incremento de contagios en las próximas semanas. Así que este feriado hay que controlarlo a más no poder, porque no puede pasar lo que pasó en carnaval, y también evitar las aglomeraciones por la campaña electoral. Para mi punto de vista personal, la campaña electoral es lo que provoca los contagios y no el proceso de sufragio. El proceso de sufragio, si bien es cierto, ha habido algunas irregularidades, se intentó evitarlas, y para mi punto de vista no es el foco de contagio. Toda la gente está con mascarillas, se obligó el uso de esta, se impidió que se alimenten fuera del recinto. Así que lo que está pasando es que las aglomeraciones por campaña pueden ser un foco de infección, y también el feriado, que es cuando uno se saca la mascarilla, está en grave peligro donde sea que esté. Si está en la playa, si está en los bares, en las discotecas, en los restaurantes, en las iglesias, en los funerales, en la propia casa, si invita a gente extraña, está poniéndose realmente en peligro. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile, que vemos que igual tenían elecciones ahora el 11 de abril y las han tenido que trasladar para mediados del mes de mayo? Por ejemplo, ese país ha tenido una muy buena estrategia de contención, ha alcanzado una cifra de personas vacunadas, se habla del 40%, imagínense, estamos hablando de una población de 19 millones, es más de 7 millones de vacunados por lo menos con la primera dosis hasta el momento, y sin embargo han tenido que detener las elecciones, han tenido que justamente también tener confinamientos focalizados como en Santiago o en otros sitios para poder contener la pandemia. ¿Cómo entender esto que se está dando ahí? Es un ejemplo espectacular lo que pasa en Chile y en otros países. La vacunación no es la única arma contra este virus. Si usted deja las medidas, en Chile se ha relajado la gente, han minimizado al virus también, han cometido errores, y justamente por el proceso de vacunación que fue tan rápido. La gente cree que al vacunarse se termina el episodio, y se terminará cuando se vacune al menos el 70 o el 80% de la población. Antes no. Seguirá habiendo contagios. Si no se vacuna a todo el mundo, a los que pueden vacunarse, seguirán apareciendo nuevas variantes, y los países seguirán regresando y no alcanzando esta inmunidad colectiva que se anhela si es que no se hace un pacto mundial. Para poner un ejemplo, Estados Unidos está vacunando 2.5, 3 millones de personas al día. Si se vacunara así Perú o Ecuador, disminuiríamos del 80% de las muertes prevenibles, y eso no está pasando. Entonces, en nuestros países está alrededor del 0.30% de la población con segunda dosis,
y con Primer está un poco cercano al 1% de la población. Nos falta lamentable, muchísimo. Nos falta muchísimo. En todo caso, tendremos que seguir apelando a la conciencia de los ciudadanos, que se cuiden y que cuiden a los suyos, porque realmente es en este momento solamente nuestra responsabilidad lo que puede salvarnos. Le quiero agradecer al doctor Daniel Simancas, él es médico epidemiólogo, por habernos acompañado en esta entrevista, doctor. Muchas gracias a ustedes. Máximo cuidado en estas semanas que son críticas para el país. Gracias, doctor. Le mantenemos al día.